hay un lugar que le interesa y mucho al gobierno de Javier Milei, en general a todos los políticos, de hecho Cristina Kirchner está permanentemente sumida en las redes sociales. Claro, pero no para Cristina es un elemento, es un lugar nuevo. Es un lugar que no ha habitado y tiene que Sí, tratar de manejar de de hecho cierta forma. hubo todo un cambio en la forma de Exacto. comunicar, pero bueno, lo que pasa en las redes es muy trascendente para el gobierno y también es muy trascendente para un sector de la sociedad, un sector etario de la sociedad. De eso y otras cosas vamos a hablar con Javier Correa, que es el director de la consultora ¿cómo se llama? Ad Doc. Ahora nos vamos a preguntar cómo se pronuncia bien. Javier, Joaquín Mújica Díaz, Mariana Werner, acá discutiendo cómo se pronuncia bien la consultora de la cual vos sos titular. ¿Cómo están? Hola, hola Mariano, hola Joaquín, ¿cómo están? Se pronuncia ad hoc, Ad hoc, como ahí algo está. hecho ad hoc, a medida. Así que de esa manera se pronuncia. Cosa del marketing. Sí, está muy bien, lo aclaramos, lo estábamos discutiendo fuera de aire. Javier, Te falta latín, Joaquín, ¿eh? Te falta latín. Sí, me falta latín. Alto está claro. Javier, fue un fin de semana movido para el gobierno nacional, movido en el buen sentido, digamos, porque tuvo mucha repercusión lo que fue el anuncio de la salida de CEPO, el entendimiento con el FMI y, digamos, lo que iba a ser esta semana con el comienzo de una flotación del dólar. ¿Qué pudieron ver ustedes en las redes sociales durante los últimos 2, 3 días respecto a la conversación digital sobre ese tema puntual? Bueno, lo que pudimos ver, todavía estamos analizando datos porque como les cuento a la audiencia, también a ustedes, cuando uno analiza la conversación en redes sociales, lo que necesita es sumar datos, y para sumar datos tienen que correr las horas y los días. Es una cosa, es una recopilación de Big Data, de millones de datos vinculados a la conversación política, y sobre eso trabajamos nosotros. Así que mientras hacemos esa recopilación de datos, lo que te puedo decir es que algo bueno en términos comunicacionales para el gobierno ocurrió, que es volvió a tomar el control del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los últimos 2 meses hubo una novedad en el ecosistema digital, y creo que es sintomatológico, si se pronuncia así, respecto de la política, que es que el gobierno había perdido ese control del juego. Después de Davos y especialmente con Libra, lo que apareció en la conversación digital asociada a Milei es altísima conversación, pero muy negativa. Acá paso a recordar jubilados, la marcha del 24 de marzo, lo de Bahía Blanca fue negativo para el presidente, la apertura de sesiones con el conflicto de Manes Caputo, la entrevista con Jonathan Viale, bueno, todos esos elementos durante 2 meses seguidos, el gobierno tenía alta conversación, pero se hablaba en contra del gobierno con mucha negatividad. Bueno, ¿qué pasó ahora? El gobierno controla la conversación porque vuelve a mostrarse activo y proactivo respecto de un problema que excede la conversación digital, que es empezaba a aparecer esa sensación de pérdida de estabilidad. La estabilidad para este gobierno es todo. Obviamente muchos llaman la inflación, el control de la inflación, pero el control de la inflación en términos de opinión pública y cuando uno estudia los focus group o las encuestas, lo que está viendo es hay una sensación de estabilidad. O sea, Y estaba, eso es lo que apareció. estaba en la cancha, digamos, se veía que había una sucesión de traspiés de parte del gobierno y, en términos más vulgares, la oposición diciendo esta vez la bala le entró, digamos, ¿no? O sea, los problemas le empiezan a pegar. Eso se veía en forma bien marcada en las redes sociales. Se vio muy nítidamente después de Davos, profundizado por Libra, y efectivamente, como una novedad, cada vez que se hablaba de un tema de conversación interesante que movilizaba muchos comentarios en redes sociales, era negativo para el gobierno. Como vos lo decís vulgarmente, que obviamente aparece permanentemente, es le entró la bala, es como, te lo ratifico, efectivamente parecía eso, o parece eso, todavía estamos viendo, es esa idea de se lo empiece a evaluar al gobierno con más parecido a las evaluaciones sobre otros gobiernos que a este. Este se lo evaluaba de una manera muy, bueno, no tiene la mochila, hay que tener paciencia, hay que esperar, no estamos bien del todo, pero va mejorando. Bueno, empezó a haber una evaluación más natural, más tradicional respecto a la política. Eso es malo para el gobierno y eso es lo que estábamos viendo en los últimos 2 meses. Javier, te sumo una porque respecto a esta nueva fase de la política económica que se abre para el gobierno, hay cierto consenso en que el gobierno toma un riesgo porque a 6 meses de las elecciones toma una medida que eventualmente pueda redundar en
ya sea algún tipo de volatilidad cambiaria y especialmente en un impacto adicional sobre la inflación, que ya tenía números bastante críticos en el último indicador que se conoció de marzo. Esto te lo pregunto no para hacer un análisis sobre las medidas, sino sobre la percepción que se tenga de ellas. ¿Vos qué estimás que puede llegar a estar poniendo en juego el gobierno en consideración de que ya estamos en pleno proceso electoral? Bueno, básicamente lo que estimo que está poniendo en juego es lo que justificó durante todo el año pasado la altísima imagen positiva que mantenía el gobierno a pesar del ajuste. ¿Qué es eso? Bueno, la sensación y la percepción de baja de la inflación, eso asociado, pues yo lo asocio a la estabilidad. A mí me queda corto el análisis de al gobierno bajó la inflación y ya está. No, lo que el gobierno generaba, acuérdense de diciembre, esa idea de un diciembre tranquilo, no era un diciembre bueno. Si uno analiza la economía de las familias, no era un diciembre bueno, pero sí era un diciembre más estable con esa percepción de un futuro más fácil de imaginar por los argentinos. Eso aparecía como el juego. Si me preguntas a mí, bueno, estas medidas tienen que ver con esa sensación que se iba perdiendo y obviamente una necesidad del gobierno. Lo que pone en juego me parece que es eso, es lo que justificaba el gobierno su altísima popularidad. Y te agrego algo, lo que se está manteniendo es aquello que justifica la intensidad en la oposición al gobierno. La agresividad se mantiene, la idea de la violencia, la idea de bajos salarios, la idea del ajuste, eso se mantiene, con lo cual hay un riesgo acá en términos de percepción y de imagen pública. Te cambio a la otra vereda de la política que tiene que ver con la oposición y con Cristina Kirchner, sobre todo, que es la que está más presente en las redes sociales. Obviamente también Axel Kicillof, también Mauricio Macri, que es un aliado del gobierno, pero es parte de la oposición. Pero sobre todo me interesa lo de Cristina, porque ha cambiado su lenguaje, porque está mucho más activa que antes en las redes sociales, porque busca hablarle a un público determinado. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso, a la incursión de Cristina en el mundo de X, pero ya más definido, con un protocolo de cómo accionar, y qué percepción ves de los usuarios respecto a lo que dice? Porque hace tweets, por ejemplo, muy largos, y eso llama la atención, porque quizás no va tanto con el código de cómo se habla en esa red social. Lo que yo creo que efectivamente Cristina o cualquier dirigente político que solamente crea que cambiando la forma de expresarse en redes sociales genera mayor atractivo en ese ámbito, creo que comete un error. Creo que Cristina hace en redes sociales lo que ella es como dirigente político. Lo que busca es una discusión, argumentar. Después, si le agrega el Che Milei o no le agrega el Che Milei en un tuit que implica muchísimo más razonamiento, te guste o no te guste, más razonamiento que el que acepta la red, bueno, seguís hablándole muy a los propios, ¿no? Y me parece que acá el concepto más importante para entender la comunicación digital es el concepto de comunidad. No se trata de un dirigente que hable, se trata de una comunidad que amplifique el mensaje de un dirigente. Eso no sé si lo entendió Javier Milei o la comunidad alrededor de Javier Milei es una comunidad nativa de redes sociales que amplifican ese mensaje. No es Javier Milei hablando solo, es todo los que hablan de Javier Milei. Me parece que eso a Cristina, a Macri y al peronismo en general es lo que falta. Y eso también es importante entender que es síntoma de algo. Vos no creás una comunidad. Yo siempre doy este ejemplo a aquellos que hablaban maravillas, y no por quitar mérito al esquema digital que lo llevó a Javier Milei a la presidencia. Si ese mismo esquema trabajara para, no quiero minimizar a ninguno de ustedes, así que voy a usar mi nombre, para Javier Correa no hubiese llegado a ningún lado. Acá el tema no es el mundo, sino el producto, pero el mundo acompaña. Entonces son las dos cosas las que se tienen que generar, y yo creo que Cristina solo con este mecanismo no logra esa comunidad, ¿no? Javier, te sumo una, aprovechando que estamos hablando sobre la oposición. Faltando poquito tiempo para las elecciones, ¿vos notás o percibís cuál va a ser el tono con el cual la oposición va a tratar de ir a buscar el voto de la sociedad que perdió en la última elección presidencial? Mayoritariamente, evidentemente, perdió el favor de la sociedad, y no sé si por la propia disrupción del discurso de Milei
está forzada la oposición también a proponer algo distinto. ¿Vos ves hacia dónde va el discurso opositor en este estado de cosas? Mirá, me atrevería a decirte que sí, que es bastante simple y que a su vez esto configura una derrota, especialmente del peronismo. Yo creo que es bastante claro que hay la mitad de los argentinos están opositores, más o menos digo la mitad, ¿no? Para no ponerme a discutir números, opositores a Milei, están descoordinados, pero se coordinan en una única cosa, que es, así como Milei ha sido disruptivo, intenso en su fanatismo y en generar su propio público, eso contrapesó con otra intensidad en la oposición, porque la agresividad genera otra agresividad en el sentido opuesto. Entonces, lo que configura la oposición hoy es, y lo que ordena la oposición hoy es lo que podríamos llamar el anti-Milei. Y digo que esto configura también una derrota porque el peronismo siempre fue, viste que la Argentina, la historia política de la Argentina se ordenó mucho con peronismo, antiperonismo o kirchnerismo, antikirchnerismo. ¿Y cuál era la positividad de esto? Que el peronismo se representaba como algo en sí mismo, algo proactivo para hacer, no era anti. Y hoy lo que veo es una derrota casi simbólica, que el peronismo va a ser mucho más fácil que se configure, o la oposición se va a configurar mucho más fácil en torno a anti algo, que es a anti este gobierno. Y eso me parece que es hacia dónde va, que es tu pregunta, pero que a su vez configura una derrota importante simbólica. Javier, la última y te liberamos y te agradecemos por charlar esta noche con nosotros. Milei tiene un discurso muy agresivo que ha ido fluctuando a lo largo del año y medio de mandato. Hay momentos donde ataca con más violencia a los sectores de la oposición, hay momentos que no, y solamente lo que hace es básicamente repostear algunos mensajes en esa línea, o no, digamos, va variando los tonos. ¿Cuál es el nivel, si querés, de agresividad, de violencia que se ve en torno a lo que son los temas que involucran o que tienen a Milei en el centro de la escena respecto a esa conversación en redes sociales? Mirá, nosotros analizamos la conversación en redes sociales, hicimos un trabajo, lo terminamos en enero y lo vamos a actualizar de los últimos 2 años de la conversación digital. Básicamente, para explicarlo lo más concreto posible, analizamos 20 insultos aproximadamente y los colocamos en lo que llamamos el software de escucha activa para ver cuántas menciones en los últimos 2 años había hacia esa serie de insultos. Sacamos algunos como boludo o como carajo para justamente no tener una muestra demasiado sucia, digamos, porque boludo se utiliza para hasta para entre amigos como algo positivo, carajo tiene muchos usos. Y nos dimos cuenta con mucha claridad que en los últimos 2 años se duplicó la cantidad de menciones a estos insultos. Pasamos de 20.000 insultos por día que se registrados en la conversación digital a 40.000. Y lo más interesante de esto que estoy contando es que al principio, o el primer año de la conversación de Javier Milei como presidente, la conversación y los insultos fueron mayores que durante la campaña electoral. Ustedes saben muy bien que las campañas electorales son más agresivas que en general porque son básicamente reforzar identidades. Bueno, después de haber ganado, la conversación se estacionaba en un lugar aún más alto. Entonces, lo que podemos saber es que efectivamente la conversación es más agresiva. Lo que podemos suponer es que este presidente o este gobierno tiene mucho que ver en eso. También lo que podemos suponer es que evidentemente los periodistas y los medios de la oposición, como planteaban lo de Cristina y cómo cambió su discurso, también validan eso, porque no es que lo aíslan a la conversación agresiva, la tienden a imitar para seguir llamando la atención y caer en lo que yo llamaría la trampa de las redes, de los medios, en donde uno es más visible cuando es más agresivo. Entonces me parece que hay un problema sistémico, pero que efectivamente nosotros podemos ver que es mucho más agresivo que hace unos años. Javier, gracias por la charla, por todos los datos y por compartir esta noche aquí con nosotros en Ecomedios. Un verdadero placer y gracias a ustedes. Un beso a los dos. Ahí pasaba Javier Correa, el director de la consultora AdDoc, ¿viste?